Existen Looney Tunes que son algo desconocidos por el público, pero que la gente se termina enterando de su existencia, gracias a que en las futuras series o películas les siguen haciendo aparición. Pero también hay otros Looney Tunes que no son tan conocidos debido a la poca aparición que han tenido en la franquicia, pero que gracias a la comunidad de internet, es que aún pueden ser recordados. Pero hay un personaje muy olvidado dentro de estos, y que era considerado una de las Looney Tunes principales. Bueno, en esta portada vemos a Bugs Bunny junto a Piolín. Donde abajo también encontramos a personajes como el Pato Lucas, el Gallo Claudio, San Bigotes, el Correcaminos, Silvestre, Sniffles y... Un segundo, ¿quién es ella? Bueno, ella se llama Mary Jane, su nombre español es Mar y Juana, que fue dado en las historietas traducidas en español de los Looney Tunes. Un personaje que nació en los cómics de los Looney Tunes de la editorial Dash, el 1 de agosto del año 1941. Esta fecha es dada por la página GCD, que recopila toda información referente a los cómics, siendo una fuente algo confiable debido a que se basan en la fecha clave del mes y la fecha que se llegaron a vender los cómics, tomándose en cuenta otros medios como el catálogo de derechos de autor donde se menciona la fecha de salida de este cómic. Mientras que la fecha clave se basa en el posible mes donde se estrenó, basándose en la portada, o lo que llega a decir las descripciones de la historieta. Más aún si tomamos en cuenta que los primeros números readaptan cortos de los Looney Tunes y se publicaban en meses diferentes, mientras que en los siguientes números en adelante decidieron irse por historias originales y una publicación mes a mes. ¿Esto a qué se debió? Verán, los cómics llegaban a ofrecer una suscripción anual donde recibías cómics de los Looney Tunes durante los primeros días, o a finales de mes. Esto hizo que la publicación de estos en el año 1942 se volviera mes a mes, haciendo que se pudiera deducir la fecha de estos gracias a las portadas o en la descripción que venía dentro de la historieta. Puede llegar a ser debatible esto, pero de momento es la fecha oficial que se tiene sobre el personaje, así que sigamos. Ella es considerada uno de los Looney Tunes originales de la editorial Dash, ya que no es la única personaje creada por esta editorial, siendo que hay muchos otros personajes creados por esta misma, pero esos personajes los vamos a tocar más adelante de manera breve. Ahora solo vamos a enfocarnos en Mary Jane, siendo que también ella puede ser considerada como una de las primeras mujeres protagonista Looney Tunes, si tomamos en cuenta que Mary Jane era bien cercana a Sniffles, un personaje creado por Chuck Jones, que hizo su debut en el año 1939. Aunque a diferencia de Sniffles, ella no fue creada por Chuck Jones, sino por Chase Cray, quien mayormente escribía todos los cómics referentes a Mary Jane y Sniffles. El nombre de su personaje se debe a que fue llamada en honor a su esposa, Mary Jane, siendo esa la razón de por qué se la llamó así, aunque su apariencia era de una niña que llevaba ropas de color azul, verde o rojo, dependiendo de quién coloreaba o dibujaba el cómic. Tenía una personalidad algo inocente y amable durante la mayor parte del tiempo, pero a veces se llegaba a sentir como un personaje algo plano, que esto variaba durante la historia que se llegaba a contar. Aunque algo que se llega a especular es que la apariencia del personaje pudo estar inspirado en un cortometraje llamado La Bella y la Bestia de 1934 hecho por Friz Freleng, debido a que había un personaje con una apariencia similar a Mary Jane con su pijama azul y cabello rubio. Esto es tan solo una coincidencia, porque no hay pruebas con las que podamos afirmar eso, debido a que los cortos de los años 30 eran mayormente blanco y negro, las versiones a color se hicieron mucho después, por lo que es difícil saber si pudo estar inspirado en ese personaje. Pero hay algo en la narrativa de ese corto que tiene una similitud con la primera aparición de Mary Jane sobre cómo conoció al ratoncito Sniffles. Ella conoció a Sniffles porque él fue a su casa, que al verlo Mary Jane se sorprendió, ya que sabía quién era, debido a que había visto sus cortos, también mencionando que Sniffles apareció en una revista, pero a ella le resultaba extraño de por qué había entrado a su casa. A lo que se termina enterando que Sniffles había ido a su casa solo para comer un queso que su familia tenía guardado, a lo que Mary Jane se llegó a enojar con él, pero después amablemente le ofreció una porción de queso. Aquí es donde destacaría la similitud que habría con ese corto, y es el tema del polvo mágico, ya que en el cortometraje que les mencioné antes, se ve a un personaje que es el arenero o también llamado Sandman, que le echa un polvo que hace dormir al personaje, y que la manda a un mundo de fantasías durante el corto. Algo similar ocurre en el cómic de Mary Jane y Sniffles, durante el primer número de los cómics, ya que Mary Jane le menciona a Sniffles de que está esperando al arenero porque ella quiere dormirse.
A lo que Sniffles decide ir a buscar al arenero, debido a que quería hacerle un favor por lo del queso. Aunque se termina enterando que el arenero no estaba y que dejó una nota sobre que volvía en 10 minutos. Sniffles decide agarrar uno de sus sacos, y de paso va a donde está Mary Jane para mencionarle que agarró uno de los sacos del arenero, así que sin dudarlo se lo echa a Mary Jane, pero en vez de hacerla dormir, la hace pequeña. Sniffles se disculpa por haberse equivocado, pero Mary Jane menciona que quiere divertirse con él. Después de esto, ocurren varios sucesos que el autor de este video no sabría cómo explicarlo. Hasta que en un punto Mary Jane regresa a la cama y se despierta, a lo que va a contarle a su madre sobre lo que vivió. Pero su madre le pide que se vaya a dormir nuevamente. Al parecer todo había sido un sueño. O quizás no. Así termina su primera aparición en este cómic, luego en las demás apariciones de Sniffles y Mary Jane, seguirían teniendo aventuras juntos, ya sea en cuentos, mundos de fantasías o aventuras en miniaturas. Sobre el polvo mágico en realidad no la hacía pequeña, lo que hacía era dormirla y crear una versión en miniatura de ella misma. Por eso, al final de todas las historietas, vemos que se despierta en el mismo lugar en donde se echó el polvo mágico para hacerse pequeña. Algo que vale la pena mencionar referente a los cómics de Mary Jane, y es una diferencia sobre los otros Looney Tunes olvidados de la editorial, ya que ellos casi nunca llegaban a interactuar con los Looney Tunes principales, o aparecer junto a ellos en sus propias historias, siendo que ellos, mayormente se iban más por contar una historia original. Rara vez, ibas a encontrar algo de ellos interactuando con los Looney Tunes. En cambio Mary Jane en algunas ocasiones llegó a interactuar con los Looney Tunes, y aparecer en portadas de cómics junto a ellos. Ya que la mayoría de los Looney Tunes olvidados en realidad fueron creados para rellenar el catálogo de personajes, debido a las limitaciones que sufrían en aquellos tiempos los cómics, pero que con el pasar del tiempo fueron apareciendo otros personajes, que la editorial no dudó en empezar a usarlos, ya que llegaban a tener más presencia en los cortos. Esto hizo que casi todos fueran desapareciendo de las historietas de los Looney Tunes, excepto Mary Jane, siendo que ella no desapareció con los demás, debido a que ella era un personaje que acompañaba a Sniffles en sus aventuras, por lo que sería raro eliminarla, así como si nada. Aparte que tenían más libertad creativa a la hora de crear historias con Mary Jane. Esto hizo que su nombre fuera puesto primero, ya que antes las historias se llamaban Sniffles y Mary Jane, pero luego pasaron a cambiarse a Mary Jane y Sniffles. Incluso se le dio una frase célebre con unas supuestas palabras mágicas, que es: Puss, hazme igual de pequeña que Sniffles. Que esta frase se originó a la segunda mitad de los años 40, pero que a medida que iban saliendo los cómics iba teniendo cambios ligeros la frase. Lo más destacable es que incluso llegó a tener su propia serie de cómics con Sniffles, en los cómics antología de Four Color. Tanto que hasta incluso llegó a estar presente en la era Gold Key, debido a que Western Publishing le daría algunos de sus títulos a la editorial Gold Key, donde Mary Jane seguiría apareciendo a pesar de todo. Se desconoce si llegó a seguir estando presente en los últimos cómics de la editorial Gold Key durante los años 80. Lo único que se sabe es que en el año 1981 ella llegó a aparecer en un rompecabezas de los Looney Tunes. Después de eso, esa misma ilustración se reutilizaría en una revista de 1990 referente al cumpleaños de Bugs Bunny de los 50, donde se promocionaba una serie que recopilaba cortos antiguos de los Looney Tunes. Posterior a esto, Mary Jane desaparecería de la franquicia. Aunque tuvo una última mención en un libro de los Looney Tunes, que lo vamos a tocar mucho más adelante en este video. Por ahora, seguramente te debes estar preguntando, ¿por qué fue tan olvidada? Muchos podrían decir lo obvio, de que no era un personaje tan interesante, o que el pasar del tiempo la terminó olvidando. Que lo más probable es que haya sido el segundo motivo, pero aún así, seguiría teniendo referencias o menciones el personaje, en algún medio referente a los Looney Tunes. Pero lastimosamente hay algo por lo cual siento que fue completamente olvidada de los Looney Tunes, a pesar de ser una de las principales. La posible razón que veo yo, es que Mary Jane nunca llegó a tener suficientes apariciones en otros medios como para ser notada, siendo que ella solo apareció en algunas mercancías y cómics de los Looney Tunes. ¿Por qué resalto esto? Porque verán, hay dos personajes femeninos Looney Tunes que tuvieron mucha más presencia en los cómics, que si no las hubieran puesto en algo animado o que destacarán en otros medios, quizás hubieran sido completamente olvidadas. El primer ejemplo es Petunia Pig, siendo que ella estaba muy presente en casi todos los cómics de los Looney Tunes, ya que su última aparición en la animación fue en Vecinos Traviesos de 1939, que después de ese corto, tardó muchísimo en aparecer en algo referente a la animación.
ya que ella no estaba presente en los cortometrajes posteriores de Porky, y solo tuvo 2 ligeras menciones en los cortos. Pero gracias a los cómics Dash, y a la mercancía, es que su presencia pudo ser tomada muy en cuenta. Por eso, seguiría recordándose su existencia, y que luego regresaría a la animación en el año 1972 en un especial muy malo de los Looney Tunes. Pero aún así, regresó a la animación, y que en adelante seguiría teniendo apariciones en futuras producciones, ya sea teniendo cameos, o hacer que protagonice algo siendo un personaje principal o secundario. Quizás alguien mencione de que iba a volver de todas formas, ya que incluso si no hubiese aparecido en los cómics, lo más probable es que se acuerden de ella gracias a los cortos antiguos. Es un buen punto, aunque como mencioné anteriormente, hay otro personaje que a diferencia de Petunia está completamente alejado de la animación y que fue creada por esta editorial y tuvo una buena popularidad en su momento siendo Honey Bunny, ya que Honey era un personaje que nació en la editorial Dash, como la prima de Bugs Bunny que fue creado por Robert McKimson, siendo de las pocas veces que un director participa en estos cómics. Pero más tarde en una serie de cómics enfocada en Bugs Bunny, Robert crearía a un personaje con el mismo nombre, siendo Honey Bunny nuevamente, solo que le quitaría el parentesco y la haría más adulta, para que sea la novia de Bugs Bunny. Gracias a eso, Honey estuvo presente en estos cómics como un personaje recurrente, donde empezaría a tener algo de popularidad, ya que le harían demasiada mercancía a Bugs y a ella. También llegó a aparecer en comerciales animados y en otros medios como en una obra de teatro o en videojuegos de los Looney Tunes, al punto que ella iba a salir en la película de Space Jam. Pero por razones relacionadas a que su diseño se parecía demasiado a Bugs Bunny vestido de mujer, decidieron quitarla de la cinta y crear otro diseño. Hay algunas versiones que dicen que ella se convirtió en Lola Bunny debido a que posiblemente había sufrido el mismo efecto que pasaron el diseño prototipo de Bugs y Piolín. Pero también hay otros que mencionan que solo es un personaje nuevo, y que Honey sirvió como inspiración para crearla. Ninguna de las dos me parece incorrecta porque demostraría que Honey Bunny sí tuvo mucha influencia a lo largo del tiempo siendo un personaje de cómics, y no algo que nació en la animación de los cortos. Es por eso que menciono esos dos casos de los personajes de Petunia Pig y Honey Bunny, ya que una volvió a la animación y la otra llegó a ser influyente. Por eso, resalto esto porque Mary Jane no estuvo presente en algo animado o que llegara a ser recordado en otros medios alejados a los cómics como lo fueron estas dos chicas. Esa es la razón que pienso, por la que Mary Jane fue olvidada completamente a pesar de ser una Looney Tunes principal. Aunque también una cosa que me estoy olvidando mencionar es el tema del uso actualmente que le pueden dar, ya que como sabrán ha habido personajes que son olvidados, pero que les han dado un uso actualmente. Entonces ¿puede Mary Jane tener esas mismas posibilidades? Lastimosamente lo veo muy difícil, ya que tiene un nombre muy similar a un personaje de Marvel llamado Mary Jane Watson, y bueno, quizás por derechos de autor relacionados al nombre de ese personaje, decidan no usarlo. Aunque yo pienso que simplemente podrían cambiar solo el nombre y tratar de hacer que siga siendo el mismo personaje. Pero también hay otra razón, y se debe a la compañía, Western Publishing, que era la que tenía de división a las editoriales de Comics Dash y Gold Key, ya que lastimosamente esa compañía quebró y los derechos de las historietas fueron adquiridas por dos compañías. Esto dividió mucho el tema de los derechos, provocando que algunos de los dos tengan al personaje de Mary Jane actualmente, pero no lo usen y solo sigan reformando sus derechos como a los demás personajes. Aunque puede que quizás Warner Bros. Se haya quedado con los derechos del personaje, ya que en un libro se llegó a usar a Honey Bunny, que esto fue en un libro del 2003, licenciado por Warner Bros., donde en ese libro se le hace una última mención a Mary Jane. Por lo que es posible que Warner Bros. Se haya adquirido los derechos de los personajes de cómics. Pero al igual que Honey Bunny, no saben qué hacer con ella, y quizás sea una de las razones principales por la cual no le han dado un uso en la actualidad al no saber cómo usarla en algún medio referente a los Looney Tunes. Tomando en cuenta que Sniffles no es un personaje muy usado de los Looney Tunes en algo relacionado a la animación, así que es probable que esa sea una de las razones de por qué no tienen planes para usarla. Sea cual sea la razón, hay que reconocer que Mary Jane llegó demasiado lejos comparado a los Looney Tunes olvidados de la editorial, pero que aún así, lastimosamente siempre va a ser un personaje fuertemente olvidado por la compañía y la comunidad de los Looney Tunes en general. Quién sabe si en algún momento veamos algo de ella en el futuro. En fin, unas cosas a aclarar por si alguien me las menciona en los comentarios. No mencione su posible debut en la caricatura Looney Tunes Cartoons, debido a la falta de pruebas y fuentes que corroboren ese punto. Esto lo menciono porque en la wiki de los Looney Tunes
Cartoons hay una mención de que iban a hacer un capítulo referente a los cómics donde Mary Jane iba a aparecer, pero fue descartado por problemas legales. Pero como no hay una fuente o pruebas que corroboren eso, descarte en mencionarlo. Lamento interrumpir de esta forma, pero mi yo del futuro pudo encontrar la fuente relacionada a eso, siendo que proviene de una entrevista que le hizo el usuario de Cartoon Chronicles al productor y escritor de Looney Tunes Cartoons, Alex Kirwan, donde menciona que tenía planes de usar a Mary Jane, pero debido a que una compañía de cómics tenía los derechos del personaje no pudo usarlo. Con esto podemos deducir que Mary Jane sí estuvo planeada en aparecer en Looney Tunes Cartoons, pero que al final una de las empresas que mostré anteriormente fue la responsable de que no les haya permitido usar al personaje en cuestión. En fin, eso era lo que quería comentar. Le agradezco a mi amigo Terminate Terrace por pasarme esta entrevista, ya que aporto muchísimo sobre esto. En fin, dejemos a mi yo del pasado terminar con el video. Otra aclaración, sería que muchas de las cosas mencionadas en este video me informé de distintas fuentes donde hablaban del personaje y también llegué a leerme algunos de los cómics de la editorial Dash, que están subidos en YouTube desde hace 4 años atrás, aunque algunos están perdidos, así que lamento si se me olvidó mencionar algo de por medio. Y bueno, eso sería todo lo que tenía que aclarar. Espero que hayan disfrutado del video, nos vemos en otro momento.